Bienvenidos, manitas, para la idea navideña de hoy, este tazón de cerámica, pero si no tenéis lo podéis sustituir o bien por una lata o frascos de cristal. Acompañarme que empezamos. ¿Recordáis esta decoración otoñal que os compartí en el mes de octubre? No hace tanto de ello. Pues vamos a hacer en esta ocasión la versión navideña. Y lo primero, siempre que trabajamos con materiales no porosos, como es este caso, que es cerámica, debemos aplicarle una imprimación todoterreno. De esta manera conseguiremos que el resto de productos que vayamos a utilizar se fijen mucho mejor. Yo lo estoy aplicando con esponja, pero también podéis utilizar pincel. Y tan solo lo voy a aplicar por el exterior y cubriendo el borde de la parte interior. Antes de seguir decorando el exterior, vamos a coger un cartón, cualquiera nos sirve, y marcar la circunferencia de nuestro envase. Esto lo hacemos ahora porque nos es mucho más fácil marcarlo a hacerlo cuando el exterior ya lo tengamos decorado. Y lo recortamos medio centímetro más pequeño que la marca. En esta ocasión no hace falta que sea un corte perfecto. Comprobamos que se nos queda la parte interior del recipiente y lo reservamos. Seca la imprimación, paso a darle el color. Yo voy a utilizar esta pintura tiza en el tono Laguna. Es un azul muy clarito. Pasta de modelar desecado al aire. Yo estoy utilizando esta pasta DAS. Algunos de los productos que voy a utilizar en este trabajo me los envió Dipinto Di Blue. Y como siempre, todos los enlaces os los dejaré en la cajita de descripción del vídeo. Voy a utilizar este molde de casitas, este otro de estrellas y este de abetos. Para que la pasta no se os pegue al molde y sea más fácil desmoldarlo, yo le aplico polvos de talco. Pues voy a ir formando las piezas dobles y ahora veréis por qué. Y ahora, antes de que se sequen, las voy a ir pegando. Por eso las he hecho dobles, para que se vea bonito por la parte de delante y por la parte de atrás. Y así con todas las piezas. Mientras las piezas se me van secando, voy a seguir trabajando con el tazón. Voy a ayudarme de esta plantilla y voy a ir colocándole estrellas. Y mientras estas estrellas se me secan con pintura acrílica blanca y unos buriles, simularemos copitos de nieve. Y paso a un pincel de abanico que mojo también con la pintura acrílica blanca para hacer unas salpicaduras y que parezca que el paisaje está más nevado. Empezamos a pintar las piezas que ya las tengo casi secas. Los abetos, primer color, un verde oscuro. Siguiente color, el blanco, un pincel seco. Las casitas, primer color, tono lino. Una vez ya tenemos seco este primer color lino, pasamos ya a darle otros toques de color a las casitas. Cada uno que escoja el que más le guste.
Recuperamos el círculo que cortamos en cartón al principio y lo vamos a pegar a la base. Y ahora vamos a ir pegando todas las piezas, casitas y abetos. Y ahora paso a cubrir con nieve artificial, hacer un paisaje nevado. Pues así es como va quedando y ahora vamos a colocarle los detalles, empezando por estas mini vallitas. Para ello estoy utilizando cartulina normal de un tono marrón. He cortado un trozo que he pegado doble para que sea más resistente. Cortamos una tira de 1,2 centímetros de ancho para cortar estas piececitas tan chiquititas de unos 3 milímetros más o menos. Esto van a ser los listones de la valla. Una vez ya hemos cortado bastantes, vamos a hacerle el piquito de la valla. Unas tijeras que por la punta corten bien. Y así es como nos quedan. Después cortaremos otra tirita larga del mismo ancho, unos 3 milímetros más o menos. Y ahora vamos a montarla. Vamos a armarnos de un poquito de paciencia. He estado probando varias maneras de hacerlo y yo creo que la mejor y que necesitamos menos precisión es aplicarle el pegamento en esta pieza larga. Estoy utilizando pegamento instantáneo y ahora vamos colocando las piecitas, separándolas medio centímetro entre sí. ¿Que nos queda alguna que torcida? No pasa nada porque esta valla es que tiene muchos años. Esto es opcional, si no queréis no lo hagáis. Pero yo creo que marca la diferencia en un trabajo, los pequeños detalles. Ya tenemos la longitud que queremos y el adhesivo instantáneo mancha la cartulina, así que para que toda quede del mismo color voy a aplicárselo por todas las piezas. De esta manera lo que también conseguimos es mayor resistencia. Y ahora vamos a darle formita redonda para que se adapte a la forma de la taza y lo pegamos con pegamento instantáneo. Paso a colocarle un poquito de nieve en la base de la valla y en la parte de arriba. El siguiente detalle, ¿recordáis estas estrellas que hicimos con la pasta de modelar al principio y esta luna? Bueno, pues metí la pata porque las pegué, me puse a pegar todas las piezas y estas también las pegué y no lo tenía que haber hecho antes de colocarle por entre las dos piezas un alambre. Lo voy a hacer ahora, voy a volver a hacer esta estrella y vamos a necesitar un alambre que se mantenga en la forma que le vayamos a dar pero que no sea demasiado grueso. Ya que las tengo que repetir,
voy a utilizar esta otra pasta. La etiqueta está muy emborronada, es de estampería y es muy ligera, apenas pesa. Y ahora con mucho cuidadito, porque son piezas pequeñas, todavía está la pasta húmeda, las vamos a ir pegando dobles, dejando el alambre entre medias de las dos piezas. Primero coloco uno de los lados en todas las estrellas y después con mucho cuidadito voy pegando el resto. Una vez se ha secado la pasta, ya pasamos a darle color a las estrellas. Yo voy a utilizar unos polvos, unos pigmentos metálicos. Estos normalmente yo aplicaría este tipo de pegamento, lo que pasa es que como ya no está en la web, lo voy a hacer de otra manera para que lo podáis hacer todos. Es un pegamento que lo aplicas tipo el pegamento que utilizamos para el foil. Este lo tienes que dejar secar y después con un pincel aplicarle estos polvos, estos pigmentos. Pero voy a probarlo a hacer de otra manera porque estos polvos también los puedo mezclar con productos líquidos. Así que vamos a hacerlo. Barniz en acabado brillo. Poquito porque son 5 estrellitas. Y ahora aplicamos de estos polvos. ¿Cuánta cantidad? Pues a ojo lo estoy haciendo yo. Y ahora lo aplico con un pincel. Quedará un tono nacarado. Si no tenéis polvos metálicos, pues podéis aplicar el barniz y antes de que se seque, espolvorearle purpurina. Lo coloco en la taza y que se vaya secando. Para decorar la parte de abajo, he recortado un trocito de servilleta con la palabra Winter, invierno, y voy a pegarla en un trocito de cartulina. Recortaré y se lo pegaré en la base de la taza. Pues yo ya lo voy a dar por terminado y este es el resultado. Una estampa invernal con sus casitas y su nieve. Al haber colocado doble tanto las casitas como los arbolitos por cualquier parte de la taza, se ve bien el resultado. Pues ya tenemos el otoño y el invierno concentraditos en una taza. No sé qué os parecerá la idea de hacer en cada una de las estaciones una decoración similar. Ya tan solo nos queda primavera y verano. Todo llegará. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, como siempre os pido, darle like al vídeo y compartirlo. Es la manera que tenéis de apoyar el canal. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!